tardes, tenemos el agrado de presentarles hoy un trabajo diferente sobre la vida de Manuel Belgrano y la bandera como símbolo de la argentinidad. ¿En qué consiste, Jorge? Consiste en una mesa redonda para rescatar su rica biografía, un debate sobre los ideales de este prócer y una investigación para determinar el significado que tiene la bandera para el argentino actual. Nos preguntamos también cómo nos ven y cómo nos vemos nosotros como argentinos, analizando nuestras fortalezas y debilidades. Los alumnos de primer año esperamos que este trabajo sea de utilidad para fortalecer los valores de los maestros y con ellos la ciudadanía toda a través de la educación. Los invitamos a verlo. ¿Alguno sabía el nombre completo de Manuel Belgrano? No, ¿cuál era? Se llama Manuel José Joaquín del Corazón de Belgrano. ¿Qué nombre tan extenso? Para esa época era muy común. ¿De qué época estás hablando? Y estoy hablando de 1770. Manuel Belgrano nació un 3 de junio de ese año en lo que es hoy la actual ciudad de Buenos Aires, siendo hijo de don Domingo Peri y de doña Josefa González. 10 hermanos más tuvo Manuel Belgrano. Pero para esa época era una familia adinerada, es decir, que tenían una vida cómoda y se esmeraban por recibir una buena educación. ¿Y dónde inició sus estudios? Inicia sus estudios en el Colegio de San Carlos. Él allí estudia latín y además se recibe ya con el título de licenciado en filosofía. Es más, ¿sabían que fue a estudiar a España? Sí, su padre, un importante comerciante, lo envía a España a introducirse en el comercio. Allí, en la Universidad de Salamanca, se matricula y finalmente se gradúa de abogado en Valladolid. Con sus escasos 19 años fue testigo de la Revolución Francesa, hecho que lo conmovió, marcando en cuanto a sus pensamientos y sus ideas. Claro, era muy chiquito. ¿Regresa en algún momento? Sí, regresa en 1794 con el cargo de primer secretario del Real Consulado del Comercio, el que ejerce durante 14 años. Justamente para esa época él tenía pensamientos muy avanzados, quería proteger la industria, fomentar el mercado interno, al igual de las ideas de las mujeres, entre otras cosas él quería realizar. Chicas, les voy a contar algo que es muy curioso. En 1806, cuando los ingleses toman Buenos Aires, el virrey lo designa a Manuel Belgrano como primer capitán del batallón. Exacto. Y después como sargento del cuerpo de patricios. Estas son las primeras incursiones que él tiene como militar. También cuando prestan juramento a la corona británica, Manuel Belgrano es el único que se opone. Es así que él se tiene que refugiar en la banda oriental. Claro. ¿Por qué es curioso esto? Este hecho fue curioso, ya que Belgrano no tenía formación militar, era abogado y economista. Les voy a contar algo más. Durante la Revolución de Mayo, junto con Belgrano, con su primo Castelli, fueron los principales protagonistas de esta revolución. Al estar en contra de las ideas del gobierno, los mandan a la expedición del Paraguay, donde en esta expedición solamente 60 hombres de 350 tenían formación militar. Era sabido que la expedición iba a ser un fracaso. Claro. Y también Belgrano, en Jujuy, hizo bendecir la bandera para motivar a su ejército y mandó al pueblo jujeño mandó al pueblo jujeño a que abandonaran las casas, sus bienes, que quemaran los campos para bajar a Tucumán, para que no dejarle nada al ejército enemigo que venía bajando hacia el sur. Claro. Ahí en Tucumán, Belgrano se reorganiza y presenta batalla al ejército contrarrevolucionario, derrotándolo, siendo la batalla tan conocida, la batalla de Tucumán de 1812. Luego va hacia Salta y también los enfrenta en una batalla. En 1813 tiene la nueva victoria en la batalla de Salta.
emocionado, avanza hacia el Perú, donde es derrotado en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma. Después de eso, José de San Martín lo relevó al mando y Belgrano, ya muy enfermo, entonces decide regresar a Buenos Aires. Entonces allí piensa en donarle el dinero que recibió de las batallas de Salta y Tucumán para construir nuevas escuelas en las ciudades de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Tarija y Jujuy. Pero en medio de esta guerra no se pudieron construir. Además, en 1816, cuando participó activamente del Congreso de Tucumán, se acepta la bandera que él creó. Recién en 1816 aceptan la bandera. Sí. Ajá. Belgrano además le escribe una carta al gobernador Zarratea para ponerlo al tanto de su estado de salud, y con él llevaba una planilla donde detallaban los sueldos que el Estado le debía, que sumaban 13.000 pesos. Zarratea nunca le respondió la carta. Sin objetos de valor y sin dinero, él decide pagarle al médico que lo atendía con lo único que le quedaba en ese momento, que era su reloj de mano. Pero él no tenía familia o amigos que lo acompañan. Aunque no estuvo casado, mantuvo una relación con María Josefa Ezcurra, con la que tuvo un hijo llamado Pedro Pablo Rosas y Belgrano. Este hijo lo adoptó Rosas debido a que María Josefa era casada y el niño era ilegítimo. Claro. Cuando el niño cumplió 18 años, le contó quién era su ilustre padre, Manuel Belgrano, y además tuvo una hija llamada Manuela del Corazón de Jesús, fruto de su relación con la tucumana Dolores Hegel. Ajá. Pero ¿y al final cuándo muere entonces Manuel Belgrano? Bueno, Manuel Belgrano muere el 20 de junio de 1820 en la casa donde él había nacido, en plena guerra civil. Nadie se había enterado de su muerte, solamente un diario de Buenos Aires se interesó en su muerte, que fue el llamado Despertar Teofilantrópico. Bueno, y fue enterrado en el convento Santo Domingo, donde asistieron 3 ministros, Richieri, Roca y González, quienes, escuchen esto porque es sorprendente, que se llevaron sus dientes de recuerdo. Sus dientes de recuerdo. Bueno, y para terminar esta idea que tenemos de Manuel Belgrano, podemos decir que concluye la vida de uno de los mejores hijos de la patria, como acabado por un poder oscuro y conservador que anhelaba a los aspectos más arraigados del poder del régimen colonial. Claro, él muere bajo ese poder. Bajo ese poder oscuro y conservador. Bueno, en el debate del día de hoy vamos a hablar con mis compañeros y vamos a sacar nuestras ideas con respecto a las ideologías y lo que sostenía Manuel Belgrano en su época. Vamos a pensar si hoy en día existe gente como él y cómo se verían estas ideologías que tenía Manuel Belgrano hoy en la actualidad. Él sostenía que la educación, por ejemplo, era un bien muy importante en toda sociedad. Creía que la educación era la base, era un instrumento fundamental para que un buen país crezca y que los habitantes sepan manejar este país y sepan defenderlo como se debe. No sé, mis compañeros, qué piensan con respecto a eso. Hoy en día, ¿creen ustedes que está fomentado la educación, que hay alguien que se preocupe por ella? Con respecto a lo que pensaba Manuel Belgrano. Sí, normalmente ahora todos hablan de la educación, pero la realidad es que hablan mucho de la educación, pero no, la realidad es que no se dedican mucho a la educación, así que... Sabemos también que antes la educación era para muy pocos, para los que tenían acceso, para los que tenían el dinero para acceder a ellas, y no se instruía siempre a todos, por lo general solo a los hombres, y no a las mujeres. Hoy las mujeres estamos incluidas en lo que es la educación. Creo que Manuel Belgrano fue quien propició eso. No sé, Micaela, ¿vos qué pensás? La educación estaba como dividida, la mujer se la instruía en la costura, en el bordado, para ser una ama de casa, como sería en la actualidad, y al hombre en lo militar, en
para ser abogado, un oficio, claro, todas esas cuestiones, y ahora como que la educación está pareja para todos, tanto para mujeres como para hombres. Pero yo lo que veo que a veces la educación se dibuja como que es para todos, pero hay mucha gente que está olvidada hoy en día en lo que es la educación, en lo que es la introducción, sobre todo en los primeros años. Los pueblos originarios, por ejemplo, están muy olvidados. Claro, como por ejemplo él me decía que el esfuerzo, digamos, de él hacía que los pueblos originarios, o sea que los indios, provean de un derecho igualitario a educación como lo tenemos en la actualidad. Ahora en la actualidad los indios tienen el mismo derecho a educación que todos nosotros, o sea que los indios se pueden formar al igual que cualquier persona, ya sea de bajo o de alto recurso. Claro. Él hizo que se los incluyeran en ese sentido. Igual ahora en la actualidad hay como colegios públicos, hay más acceso para todo tipo de personas, por decirlo así. Sí. Antes era para la gente que tenía plata o poder, se los instruía, ahora es para todos. Y para pocos que quizás no tenían el dinero necesario, que podían llegar a conseguir una beca, pero siempre la beca era así, conocíamos a alguien importante del poder, siempre al lado del poder, ¿no? No tan igual para todos, digamos. También Belgrano se destacaba en hacer escuelas técnicas también. Implementó las escuelas técnicas. ¿Cómo creía él que crecía un país? Él decía que el país crecía con esfuerzo y que con la gente que estudiara, o sea que se guiara mucho lo que eran las escuelas técnicas, la organización, la escuela. Esto hacía que la sociedad surgiera a estimular un nuevo país, digamos. Claro. Inculcaba, yo lo que estuve leyendo, como que inculcaba mucho el amor al trabajo, ¿no? Claro, sí. Mucho el amor al trabajo, a la educación y bueno, y demás. Sí. Si bien él se destacó en varias cosas a lo largo de su vida en nuestro país, también él fomentó mucho lo que es la agricultura. Daniela, vos estuviste leyendo un poco de eso. Sí, fomentó la agricultura y creía que era la hélice de todos los hombres, y en sí creía que todo dependía del cultivo de las tierras. También le dio forma técnica a las técnicas de plantación, siembra y cosecha. Sin el cultivo de las tierras no había recursos para comercializar. Sabemos también que Manuel Belgrano se destacó, entre otras cosas, como militar. No sé si como militar de cuna o de profesión, o porque no le quedó otra, por así decirlo. Bueno, nuestro compañero Jorge nos va a saber explicar un poco mejor eso. Sabemos que él ha dedicado gran parte de su vida a las fuerzas, ¿no? Jorge, vos que... Sí, hay mucha gente que dice que Belgrano era un militar improvisado, pero él ya en las invasiones inglesas en 1806, 1807 ya participó como capitán ad honorem. Después estuvo en la Revolución de Mayo, que era en la Junta de Gobierno, que había ideas revolucionarias y había sentimientos bélicos. Después de eso fue designado como militar a Paraguay. Después se le encomendó organizar las baterías en Rosario. Es ahí donde crea la bandera. Y después le entregan, el triunvirato le ordena que le entregan el ejército del norte, que estaba totalmente destruido. Era un ejército que no era gente que estaba instruida realmente para la vida militar, es lo que tengo entendido yo. Claro. Ni siquiera él estaba instruido para la vida militar. Es más, recuerdo que en una clase el profesor de Argentina en el mundo contemporáneo nos contaba que no tenía voz de mando, por lo que lo reemplazaba. Sí, ese era un detalle que contaba un soldado que había servido bajo las órdenes de él, justamente cuando se hace cargo del ejército del norte, y los soldados, claro, tenían una voz aflautada, Belgrano. Una voz fina, ¿no? Una voz fina, y no le daban mucha expectativa de que iba a mandar bien a las tropas, hasta que después, bueno, con la batalla de Tucumán, la batalla de Salta, el éxodo jujeño,
ahí indudablemente demuestra su no formación, pero sí que estaba preparado para la vida militar. Sí, preparado, o sea... Claro, en realidad la formación que tenía era de abogado. Él era abogado. Aparte de su vida como abogado, sabemos que lo pusieron en mando de un ejército a la fuerza, por decirlo así, pero él tenía otros intereses, ¿no? Aparte de la abogacía y de las leyes. Sí, él, bueno, como ya dije, se instruyó en abogacía, tenía ideas de libertad sobre la propiedad de las personas y se ponía furioso si alguien pensaba diferente a él. Pero también tenía sus ideas muy marcadas en la economía y también se dedicó al periodismo. También al periodismo. Él también, aparte de destacarse a la fuerza por militar y por querer que nuestro país salga a flote y crezca, digamos, por decirlo de una forma, bueno, como dijo Daniela, el tema de la agricultura les importaba mucho, por eso tienen alguna otra cosa que se les venga de lo que estuvimos leyendo y demás con respecto a las ideologías de Belgrano. ¿Cómo creen ustedes que lo verían hoy en la actualidad a Belgrano? ¿Sería una persona acorde con la realidad que estamos viviendo o sería...? No, para nada. O sea, Belgrano dedicó su vida, dejó de lado sus intereses personales en bien de la patria. En cambio ahora priva más los intereses personales sobre los intereses de la sociedad. En sí, también en el tema de la agricultura también podemos decir lo mismo, completamente lo mismo, que siempre va a haber intereses personales antes que los intereses generales de todo el país. El crecimiento es de uno, no de todo el país. No. Pero se disfraza como que el bien que va a ser para muy pocos, al fin y al cabo se disfraza diciendo que va a ser un bien para todos, pero quizás no es tan así. Yo pienso que personas como él en la actualidad no se ven porque siendo una persona tan adinerada, con tanta capacidad, se dejó todo por la patria para servir al pueblo. Y en la actualidad no se ve eso. Quizás el que tiene dinero está concentrado en tener más y más y más dinero. Y también, como habíamos leído en una parte, que no se quedó cómodo detrás de un escritorio porque tenía también esa ventaja. Sin embargo, él salió a luchar por su patria. Al frente de un ejército, en unas batallas que podría haber muerto tranquilamente. Sin embargo, aparte, él se puso al frente. Como decíamos recién, recibió un ejército, estaba totalmente destruido, derrotado, desmoralizado, y él lo levantó ese ejército y pudo hacer proezas porque a partir de la actuación de Belgrano en el ejército del norte, los españoles ya no entran más a lo que es el actual territorio nacional. No entran más. Esa fue la importancia de la campaña de Belgrano, porque ya San Martín lo sabía, que por el norte no era la liberación de los países, sino que era por la cordillera. Pero necesitaba una defensa en Salta, en el norte, que después de la campaña de Belgrano se dedica a Güemes, a cuidar la frontera. Hoy ni hablar de decir si alguna persona que está en el poder o al mando del gobierno o que tenga poder en la Argentina, si se tiene que poner al frente de un ejército para alguna guerra o alguna batalla, yo no sé si alguien tendría el valor ese que tuvo él. Nadie. También antes tenían, digamos, una monarquía en forma de gobierno. Pero él tenía esa idea de organizar nuestro país como una monarquía incaica. Sí, porque dentro de todo era la única forma de gobierno que se conocía hasta entonces. Se conocía y que dentro de todo, digamos, que funcionaba mejor. Sí. Pero hoy ni hablar de una monarquía en Argentina sería imposible. No, imposible. Capaz que alguno tenga el mismo interés o el mismo amor por la patria que Belgrano, pero no todos somos iguales. No. Entonces yo pienso de que por lo menos alguno debe haber. Y sí, por supuesto. O sea, Argentina no tenemos todo malo, digamos, hay cosas que son positivas, la solidaridad que tenemos entre nosotros, y se ha demostrado, se sigue demostrando. Lo que pasa es que hay muchos héroes anónimos. Hay muchos héroes anónimos que
que no salen en la televisión, porque la televisión es para el show. Sí, pero seguro. Es lo que más vende. Se los reconoce después de muerto a los próceres. A los próceres. Bueno, yo a mi manera de pensar creo que sería muy positivo y creo que en la educación está el cambio para la sociedad. Sí, o sea, seguir con estas ideas que tenía Belgrano son un ejemplo, y que realmente la educación es el arma más fuerte para que una sociedad se sepa defender de los que se quieren aprovechar de ella, y para que tengamos voz y voto, por decirlo de una forma. Que seamos un país democrático con todas las letras. Democrático como debería ser realmente. De esta manera cerramos el debate y esperamos dejar en ustedes ideas que nos inviten a reflexionar. Realizamos una encuesta en el Instituto Amigo Faustino Sarmiento a los alumnos de primero a sexto año para hacer un análisis sobre el significado que le atribuyen a la bandera, y obtuvimos los siguientes resultados. El 44,05% de los encuestados se sienten identificados con la bandera como símbolo patrio frente a fechas patrias. El 38,83% de los estudiantes sienten interés o valor por la bandera como símbolo de identificación solo frente a partidos de deportes o mundiales. El 8,35% de los encuestados no se sienten identificados con la bandera como símbolo patrio, lo toman como algo más y no demuestran interés frente a ella. Y el 8,76% de los encuestados poseen opiniones diferentes de las que se dieron en la encuesta. Sobre la bandera como símbolo nacional. ¿Qué es un símbolo? Bueno, un símbolo es un signo que establece una relación de identidad con la realidad, generalmente abstracta, a la que evoca o representa. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de símbolos nacionales? Bueno, los símbolos nacionales o patrios son aquellos que representan a estados, naciones y países, y de esta forma pueden ser reconocidos por otros estados. Generalmente los símbolos se formulan a partir de representaciones visuales o verbales que pretenden difundir los valores de la historia o de los personajes célebres de ese país. Algunos símbolos nacionales pueden ser la bandera nacional, el animal nacional, el escudo de armas del país reinante, la flor nacional, etc. ¿A qué se debieron los cambios? ¿Hubo variación en los colores? Bueno, Manuel Belgrano creó la bandera en 1812 y en el año 1813, en la batalla de Salta, la bandera aparece presidiendo la batalla. Un posible diseño original son las dos encontradas en la iglesia de la localidad boliviana de Macha. Esta bandera tiene una franja central de color azul celeste y las otras dos son de color blanca, es decir, que los colores están invertidos a la actual. Ese mismo año, en Jujuy, Belgrano donó una bandera con el escudo de la Asamblea del año 13, más conocida como Bandera Nacional de Nuestra Libertad Civil. Esta bandera tenía solo dos franjas verticales. Bueno, por su parte, San Martín, inspirado en Belgrano, también quiso confeccionar una bandera para su ejército para la campaña de los Andes. En 1816 se confirmó el uso de la bandera creada por Manuel Belgrano como la única bandera de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Esta se dividió en tres franjas horizontales de igual tamaño, de color celeste, de inferior y superior, y blanco la central. Y en el año 1818, Pueyrredón incluye el sol incaico. Bueno, queremos agradecerles a las alumnas de tercer año de Magisterio, Gisela Núñez, Valeria Bustos, por su participación en la entrevista. Bueno, como cierre, la vida abnegada de Belgrano, en donde deja de lado sus intereses personales
en bien de la patria dista mucho del argentino actual, pero confiamos plenamente en lograr ese cambio a través de la educación.